Buenos días, hermanos, buenos días, queridos amigos. Un domingo más estamos por aquí reunidos para compartir una palabra de Dios, unos versículos bíblicos. Y hoy queremos hablar de bautismo y tentación. Quisiéramos empezar leyendo unos versículos en la palabra de Dios que nos animen a seguir aprendiendo del Señor, a seguir edificándonos en la palabra. Antes de empezar con eso, pues quisiera leer unos versículos que sería bueno que el hombre de Dios aprendiera a memorizar algunos versículos de la palabra de Dios. Bueno, y a ti también, amigo, que no conoce de Dios, no importa, que tú empieces a reflexionar y a memorizar algunos versículos de la palabra de Dios que te puedan ayudar en tu vida, que te puedan ayudar en situaciones que se te presenten en tu diario vivir. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bendito sea el nombre de Dios. Oramos. Padre Santo, eterno Dios, queremos que nos use hoy como instrumento de bendición, Señor. Que use a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, bendito Dios, como instrumento de llevar la verdad y la palabra a aquellos que no la conocen, Señor. De instrumento de esperanza, de salvación, de vida eterna, Señor. Que nos dé, Señor, de tu palabra, que unja nuestros labios, Señor, que ponga un carbón encendido en nuestros labios para que lo que salga de nuestra boca, Señor, de cada predicador que hoy predique la palabra, o ayer, o en estos días, bendito Padre, que sirvamos de bendición a aquellos que escuchen, bendito Padre. Bendice, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, bendito Padre, y permite que tu palabra corra como río de agua viva en los corazones de las personas, bendito Padre. Gracias te damos por todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, como decíamos, bautismo y tentación. Vamos a buscar en Hechos 2:41 la palabra de Dios. En el libro de Hechos 2, en su versículo 41, la palabra nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito sea Dios. El llamado que Dios nos hace a cada hombre, a cada mujer, una vez tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, el paso siguiente es el bautismo. Muchos dicen, no, pero eso no es necesario. Sí, el bautismo es necesario porque el bautismo es el testimonio que tú haces al mundo de que tú has muerto a los deseos de la carne, a los deseos de la vida, a los malos pensamientos, que tú has muerto a todas esas circunstancias y tú naces como una persona nueva a Cristo. Y es lo que te sella, es lo que te identifica, como que tú estás dando muestra de que realmente eso es cierto. Es como la firma que ponemos. El cristiano es la firma que pone de que realmente el pacto que ha hecho con Cristo es de verdad, es un pacto serio. Entonces, fíjate, aquí habla de que inmediatamente recibieron la palabra, inmediatamente aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, fueron bautizados. Y ese es el paso siguiente que el hombre debe de dar cuando una vez ha decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador de la vida. Una vez Jesús ha tocado su corazón, ha llamado a su puerta y le ha permitido abrir. Vamos a leer otros versículos más en Marcos 16:16 para que pongamos en contexto lo que estamos hablando. Marcos 16:16, la palabra de Dios nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, son dos pasos. Esto lo está hablando el Señor. El que creyere y fuere bautizado. Si tú crees en el Señor, pues tiene que ser bautizado. ¿Bautizado para qué? Para que tu testimonio sirva a otros de que tú estás haciendo un firme pacto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de que tú has recibido esa gracia de parte de Dios. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito sea Dios. El que no creyere, pues obviamente, si tú no has creído, aunque te bautice, porque mucha gente no creyendo van y engañan incluso a los pastores y se meten en la piscina de agua o en el río de agua. Y eso tú lo que te está dando es un buen baño. Te está dando un baño, te está quitando el calor o lo que fuere, o el sucio, pero no te estás bautizando verdaderamente. No está dando testimonio, no está haciendo el pacto con Cristo. Primero es creer.
y luego ser bautizado. Vamos a leer otro versículo en Colosenses 2:2, lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Fíjate, cuando tú te bautizas, cuando tú entras a las aguas, eres sepultado con Cristo. Cuando tú sales de las aguas, sales resucitado como un hombre nuevo, un hombre conforme a Cristo, un hombre conforme a lo que el Señor ha establecido para ti. La resurrección se hace manifiesta en tu vida cuando sales de las aguas. Entra a las aguas para que tus pecados queden enterrados, queden sepultados, queden ahogados. Gloria a Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos más que nos van a llevar por el tema del bautismo y de la tentación. Y como te decía, después de recibir a Jesús, todo hombre, toda mujer debe ser bautizado. Vamos a leer en Mateo 28:19 y vamos a ver aquí la gran comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Y la gran comisión que Dios, esto la conocemos, bueno, por lo menos los creyentes, los que hemos leído la Biblia, conocemos estos versículos bíblicos. Y dice el versículo 19, Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por todo el mundo y hacer discípulos. Pero no basta con hacer un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Tú llevas la palabra, esa persona reconoce a Cristo, se hace seguidor de Cristo, pero dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sellándolo. En el nombre del Padre, sellando ese pacto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es una gran comisión. Eso no fue un si quiere que el Señor dijo. No. Eso es un imperativo. Id a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es si queremos. Por eso te decía, todo hombre y toda mujer, una vez recibe a Cristo en su corazón, debe bautizarse. Y luego el bautismo en el Espíritu, pues ya este bautismo no depende de ti, ni depende de mí. Una vez hablé de eso, el bautismo en el Espíritu depende de Dios. Y Él lo quiere dar a todos. Una vez tú te bautizas, incluso muchas veces, hasta antes de bautizarte en agua, ya Dios está usando personas bautizándola en el Espíritu. Pero eso lo hace Dios. Eso no es que haya un patrón de una cosa y otra. Dios puede hacer como Él quiere, pero lo hace Él. No creamos nosotros que nosotros también podamos hacernos las veces de Dios y hacer las cosas como queramos nosotros. No, es como quiere Dios. Y dice en el capítulo Juan 1:33, vamos a leerlo. Juan 1, versículo 33, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Solo Jesús. Fíjate, la gente a veces cree que bautizarme en el Espíritu es porque yo esté más integrado o menos integrado que otro, porque yo quiera más o quiera menos que otro. Es Dios. Es en el momento que Dios decida bautizarte en el Espíritu Santo. Porque cuando Él te bautiza en el Espíritu, te está dando un sellamiento especial para usarte en obras especiales. Cuando tú te bautizas en agua, tú estás haciendo un pacto con Dios de reconocimiento, de muerte y vida. Cuando tú te bautizas en el Espíritu, Dios te toma como propiedad suya directamente y te dice: hoy te preparo para ser usado en la obra que te voy a determinar a hacer. Gloria a Dios. Y es Él quien decide en el momento, lugar en el que te bautiza en el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Nosotros, los pastores que en las iglesias podemos o pueden bautizar en agua. El bautismo en el Espíritu lo da Dios, lo da Jesucristo. Vamos a seguir leyendo
en el Santiago 1, versículo 13 y 14. Y vamos a ver aquí la diferenciación entre lo que decíamos, el bautismo y la tentación. Santiago, el libro de Santiago, se me ha perdido el libro de Santiago, por favor. Santiago 1, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: cuando alguno esté tentado o es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gloria a Dios. Cuando alguien es tentado, no diga que es Dios quien le ha tentado. La tentación viene de Satanás o viene de tu propio corazón, de tu propia concupiscencia. Cuando tu propia concupiscencia, tú te dejas seducir, y eso da luz al pecado, al mal. Dice también en el libro de Primera de Pedro 5, leemos el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 8, dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seamos sobrios para estar atentos a lo que Satanás quiere hacer en nosotros, con nosotros. Satanás anda buscando a quien devorar, si tú te dejas devorar. Fíjate una cosa que te quería comentar. Inmediatamente Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios, que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto. Y es que nosotros, cada ser humano, a veces hay muchos cristianos que llegan a decir: pero ¿y por qué inmediatamente yo empecé a buscar a Dios? Inmediatamente me bauticé, me empezaron a venir males, me vinieron a venir problemas, dificultades. Porque a todo ser humano Dios, cuando te toma, cuando tú reconoces a Dios como Señor y Salvador, cuando tú te bautizas, cuando tú haces ese pacto con Dios, viene un tiempo donde el Señor te lleva al desierto. ¿Y para qué el Señor te lleva al desierto? Así como Jesús tuvo que ir al desierto, nosotros tenemos que ir al desierto. ¿Para qué? Para ser preparado, para ser capacitado, para que cuando tú sales del desierto, sale con un hombre preparado, con un hombre capacitado, con un hombre instruido. Y fíjate cómo Jesús en el desierto, cuando pasó 40 días en el desierto, cómo Jesús venció la tentación, venció a Satanás, venció al enemigo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios. Por eso en cualquier circunstancia, la palabra de Dios es la que te va a dar salida, es la que te va a dar solución. No busque la solución en cualquier circunstancia. Jesús es esa agua de vida que todos necesitamos en medio del desierto, en medio. ¿Qué significa un desierto? Un desierto es un lugar árido, un lugar donde no crece nada, un lugar donde no se produce nada. Pero aún en el desierto el Señor puede producir cosas en tu vida. Y el Señor te quiere sacar del desierto, porque eres esa agua viva que produce en medio del desierto abundantemente para ti. Y te saca del desierto, pero tú tienes que vivir ese periodo de desierto, que pueden ser varios periodos en tu vida. Probablemente sean varias etapas de tu vida en las que llegue a pasar por el desierto, porque Dios tiene enseñanza contigo, porque Dios tiene aprendizaje en tu vida, porque Dios quiere capacitarte para algo superior. Fíjate que cuando Jesús fue al desierto, cuando vino listo para empezar el ministerio, para empezar la obra. Entonces, querido hermano, no te afliges cuando estés en un desierto, porque probablemente Dios te está en medio de ese desierto capacitándote para el ministerio en el cual quiere llevarte. Y a ti, querido amigo, no tengas temor cuando acepte a Cristo como Señor y Salvador, porque cuando el Señor te toma,
quiere enseñarte, quiere capacitarte, quiere instruirte, quiere llevarte a mejores lugares, quiere hacerte crecer, y por eso pasamos por periodos de desierto. Vamos a leer la palabra de Dios, seguir leyendo la palabra de Dios. Y en el libro de Primera de Corintios 10:13 nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:13. En su versículo 13 dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nunca vamos a ser tentados más de lo que tú y yo podamos soportar. El Señor sabe, nos conoce por completo y sabe hasta qué punto tú y yo somos capaces de soportar. Y Él mismo te dará la salida. Si tú estás en Cristo, si tú estás en oración, si tú eres un hombre de fe, un hombre de oración, vas a ver la salida que Dios tiene preparada para ti en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Recuerda que Dios no es injusto. Dios a cada uno da conforme a lo que nos merecemos. Y cuando Él nos lleva al desierto, como te decía anteriormente, es porque Él quiere prepararnos para algo superior. Vamos a leer unos versículos más en el libro de Romanos 8:14. Avanzamos, Romanos 8:14. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, si tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es porque somos hijos de Dios. Si Jesús necesitaba estar dirigido por el Espíritu, también nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Fíjate que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el momento que Jesús viene a la tierra, se despoja de su señorío. Él fue bautizado porque en el momento, aún viviendo sin pecado, aún siendo un hombre sin pecado, vino a la tierra se bautizó, por dos razones. Se bautizó primero para dar ejemplo a nosotros, a la humanidad, para dar ejemplo, para mostrar que necesitamos el bautismo en agua, para darle ejemplo a toda la sociedad entonces y a la de ahora. Y otra, para ser guiado por el Espíritu. Porque recuerda, en ese momento, Él no actuaba como Dios, Él actuaba como un hombre lleno de fe, como un hombre ungido por Dios. Y para tú ser ungido por Dios, tienes que ser bautizado por el Espíritu de Dios. Jesús, cuando hizo milagros, no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre ungido de Dios. Es verdad que Él era Dios y es Dios, pero en el momento que Él actúa, no actuaba como porque Él era Dios. Y todo el mundo dirá, bueno, pues, no, por eso Él dice en su palabra, que los milagros, que las cosas que Él hacía, nosotros las podemos hacer y aún mayores. Pero ¿cómo? Si somos hombres de fe, si somos hombres que estamos siendo ungidos por el Espíritu de Dios, así como Él fue ungido por el Espíritu de Dios. Él fue ungido. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Ya estamos en fase de preparación. Y dice Efesios 6:17. Vamos a leer el libro de Efesios 6:17. Lo que el Señor nos dice por aquí. En el versículo 17 dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, Efesios 6, sí. La palabra de Dios es la espada en tu boca para ser usada contra el enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada de Dios, que es la palabra, para ser usada para beneficio de otros. Jesús tomó la palabra. Cuando Jesús fue al desierto, ¿con qué dice la palabra de Dios? Que Él confrontó a Satanás con la palabra. Aún Satanás usaba algunos versículos tergiversados de la palabra para engañarlo. Jesús era conocedor de la palabra. Por eso tú y yo debemos ser conocedores de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque en ella están, gloria a Dios, porque en ellas están, en la palabra de Dios, están
todo lo que necesitamos, todos los conocimientos que tú y yo necesitamos para salvación y vida eterna están escritos en la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos hacernos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios continuamente y memorizar incluso versículos bíblicos para poder atacar al enemigo cuando el enemigo viene sobre nuestras vidas, cuando el enemigo viene en el desierto, cuando el enemigo viene a hacer de nosotros escaño. Nosotros podemos tener palabra de Dios para contrarrestar sus ataques. Vamos a leer en el libro de Santiago 1:2 lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice el Señor que seamos perfectos y cabales para que la prueba de la fe te produzca paciencia y nosotros seamos conforme a Cristo. Se acuerda que el objetivo de cada creyente es parecernos más a Cristo. Para parecernos más a Cristo debemos tener interiorizada la palabra de Dios que produce en nosotros paciencia, fe, benignidad, bondad. Todas esas cualidades lo produce en la medida que tú y yo nos aferramos a Cristo, nos empapamos de su palabra, nos empapamos de Él. No hay que buscar palabras superfluas, hay que irse a la palabra de Dios, a la Biblia. Ya todo está escrito. Nosotros podemos, lo que podemos hacer es escudriñar la palabra, meditar en ella, pero no agregarles cosas superfluas, porque eso dice la palabra de Dios, que incluso hay de aquellos que le añadan a la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el libro de Santiago, en el versículo mismo que estábamos, el 1, del 5 en adelante, leemos unos cuantos versículos más, y dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que se recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a buscar, a hacernos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene por dos razones: por escudriñar su palabra, por empaparnos la palabra y por meditar en su palabra. Y la sabiduría viene también por el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el temor reverente, el temor a no fallarle, el temor a ser como Él fue. Y vamos a ya ir terminando con un par de versículos más que quiero compartir con vosotros. En Marcos 1:11 la palabra de Dios dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate, cuando esa voz del cielo viene para reafirmar quién era Jesús, todo el mundo lo vio, todo el que estaba en ese momento vio Juan el Bautista y lo que estaban reafirmando y sellando, diciendo: este es Jesús, este es el que va a transformar el mundo y a Él es que tienen que escucharle. Y el mismo Juan luego dice que Él era quien vendría a bautizar en el Espíritu. Juan estaba bautizando en agua, como bautizaban los pastores hoy en día, como testimonio de que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Así bautizaba Juan. Ahora, para perdón de pecados, ahora Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Leemos en el libro de Lucas 3:16 para que lo vean. Dice: respondió Juan diciendo a todos: pero viene uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Según algunos exégetas bíblicos, hablan de 3 bautismos. Otros hablan de 2, del bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Otros llegan a la conclusión de que hay 3 bautismos, que es el bautismo en agua, el bautismo en espíritu y el bautismo en fuego. En todo caso, sean 2 o sean 3 bautismos, el primero lo buscas tú, lo anhelas tú cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, y tú te acercas a una iglesia local y pide como testimonio de darle fe a otro de que tú has sellado ese pacto con Dios, pues te bautizas. El bautismo en espíritu y el bautismo en fuego, si es que también existe, que yo no lo dudo, pero bueno, puede ser el mismo, bautismo en espíritu y fuego, o bautismo en espíritu y bautismo en fuego, que puede ser más allá. Muchos pastores y exégetas bíblicos hablan de que el bautismo en fuego es un bautismo todavía un poco más profundo que el bautismo en espíritu. Pero en todo caso,
El bautismo en fuego y en espíritu, ese lo produce Jesucristo. Ese no lo producimos nosotros. Ese nuevo nacimiento en espíritu solo lo produce Jesucristo. Y es en el momento que Él quiere. Es verdad que tú lo tienes que anhelar. Lo tenemos que anhelar. Lo deberíamos anhelar todos. Y Dios lo produce en el momento que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a todo ser humano. Porque Él lo tiene para todos. Ahora, muchos, aún anhelándolo, no viven para que eso ocurra. Entonces, por eso probablemente no lo recibamos o no nos dejamos guiar por el Espíritu a que ese nuevo bautismo venga a nosotros. Entonces debemos dejar que el Espíritu sea quien haga la obra, sea Dios quien haga la obra, sea Jesucristo quien haga la obra para que nos bautice en el Espíritu. Y por eso te hablaba del tema tentación y bautismo. Muchos tienen miedo de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, temiendo a lo que vendrá. Pero yo te digo, lo que vendrá es mucho mejor que lo que estás viviendo, porque si tú estás viviendo ahora en pecado, lo que hay en tu vida ahora mismo es condenación, es perdición, es infierno. Lo que hay en tu vida ahora mismo no tiene nada que ver, pero aún si tú te bautizas y vienen problemas, vienen dificultades, Dios te lleva al desierto por una razón, quiere de ti lo mejor, y lo mejor está por venir, salvación, vida eterna. Acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida hoy y verás la recompensa que Dios tiene para ti. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, bautízanos en el Espíritu, bautízanos en agua. Deja, Señor, que ese bautismo nos tome. Y si tú no conoces a Dios, yo te pido que deje entrar. El Señor está tocando tu puerta. Él está a la puerta llamándote. Déjale entrar a tu vida. Acércate a una iglesia local. Pregunta, ¿qué debes hacer para ser bautizado? ¿Cómo puedes crecer para alcanzar la salvación y la vida eterna? Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, Padre maravilloso, eterno Dios. Te pido por el que no te conoce, por los amigos, por los conocidos, los desconocidos, por aquellas personas que probablemente están escuchando este mensaje, pero no te conocen, Padre. Que puedan ser tocados, guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Que tú puedas tocar sus corazones, que tú puedas tocar sus vidas, Señor. Que pueda venir convicción de pecado y de juicio a sus corazones, Señor, y puedan ser bautizados en agua, Señor. Que puedan pedir el bautismo en agua, que puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y dar testimonio de la verdad de Dios. Y que tú puedas, Señor, provocar ese bautismo en el Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, en aquello que ya te conocemos, bendito Padre, en aquello que ya estamos caminando contigo, aquello que una vez dimos testimonio de que te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que tú puedas tomarnos de la mano, bautizarnos en el Espíritu y usarnos, Señor, para extender tu obra y tu justicia por toda la tierra, Señor. Que tú nos instruya cada día más, nos capacite cada vez más, bendito Padre. Que tú uses a la iglesia como instrumento de bendición y salvación y vida eterna a aquellos que lo necesitan, bendito Padre. Que la luz de Cristo sea reflejada en nuestros corazones, en los corazones de tus hijos, bendito Dios, extendido por todas las tierras, Señor, bendito Padre. Porque hay iglesia tuya en todo país, en todo lugar, bendito Padre. Y que esas iglesias tuyas, Señor, sean dirigidas por hombres y mujeres de Dios que tengan temor de ti, bendito Padre, y que el Santo Espíritu caiga sobre cada uno de ellos, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querido amigo, si has escuchado este mensaje, te pido encarecidamente que compartas con otros, con aquellos que tú sepas, que tú entiendas que necesitan recibir la palabra de Dios, recibir el bautismo, aquellos que necesiten ser instruidos en la verdad, para que la palabra de Dios toque corazones. Recuerda que el Señor está dando con paz de espera, porque el Señor quiere salvar a toda la humanidad. Él no vino a salvar unos pocos, vino a salvar a toda la humanidad. Y mientras más personas escuchen los mensajes, escuchen la palabra de Dios que se predica por todo el mundo, no a través de mí, sino a través de muchos predicadores que están por todo el mundo, y cada semana, cada día, muchos de ellos predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación y de vida eterna, las buenas nuevas que Cristo trae a la humanidad. Dios trae buenas nuevas de salvación, de vida eterna, de esperanza, de que tendremos un futuro mejor, de que viviremos en un futuro mejor, sin hambre, sin violencia, sin muerte, sin destrucción. Qué hermoso es el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Yo lo creo y te animo a que tú también seas partícipe de este ministerio de salvación y vida eterna que Dios está llevando por todo el mundo, por toda la humanidad, a las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta una próxima entrega.